¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Programmer ES y vengo a mostrarles un nuevo capítulo del curso de PCInt. Hoy hablaremos sobre las expresiones, operadores y diagramas de flujo que presenta el programa PCInt. Datos primitivos. PCInt presenta un tipo de variedad de datos tales como son los que ven en pantalla como los numéricos, el carácter cadena o lógicos, donde en la parte de numéricos se puede subdividir en numéricos enteros y numéricos reales. Diferencia entre expresión y operador. Las expresiones es un conjunto de constantes, variables, operadores con los que se realiza operaciones, obteniendo un resultado. Acá pueden visualizar que las variables puede ser un tipo de variable X, un tipo de variable Y o también una palabra prom. Como constantes tenemos la constante pi o simplemente un número real, un número entero. Y en la parte de expresiones tenemos una expresión para hallar el resultado que sería igual a varias variables que se pueden relacionar con diferentes operadores. ¿Y qué es operadores? Los operadores son símbolos que manipulan los valores de variables y o constantes, donde tenemos varios tipos de operadores, tales que son los operadores matemáticos, que presentan el símbolo más, menos, por, división y las potencias. Los operadores de asignación, que sería la parte de igual, igual, igualación. Y los operadores de relación, que sería el mayor, menor, igual, el igual, la diferencia, etc. Y a la vez los operadores lógicos o booleanos, que sería la parte lógica, donde presentan las palabras, las letras y o y a la vez la palabra no. Diagramas de flujo. El programa PCInt presenta diagramas que justamente vamos a ver en el programa, donde se puede interpretar mediante símbolos, que sería mediante una forma geométrica, y a la vez tiene un significado, que en la primera parte significa que esa forma geométrica significa inicio-fin. La otra forma geométrica, en la segunda forma, presenta la lectura-escritura. En la tercera forma nos presenta el proceso. En la cuarta selectiva. En la quinta proceso repetitivo. Y a la vez en la última sería la dirección o flujo. Y a su vez en la parte de pseudocódiga o en el programa podemos interpretar las palabras claves como inicio-fin. En la primera parte, en la segunda sería leer-escribir. Como consecuente sería los operadores más, menos, por división o igualación, asignación. Y a la vez en la quinta sería la parte selectiva, condicional. Y en la otra parte sería la parte repetitiva. Una vez concluida la parte teórica, ahora veremos la parte práctica donde vamos a ver los distintos diagramas de flujo que se puede hallar en distintas ejecuciones de programas y vamos a estar resolviendo expresiones y como prueba final vamos a realizar el ejercicio que he dejado en el último video, que lo pueden visualizar en la parte de arriba, o si no pueden simplemente comprobar o comparar las respuestas que han estado describiendo, y a su vez vamos a estar corrigiendo algunas partes y explicar cuáles son las distintas partes de un proceso. Una vez abierto el programa PCI, vamos a estar realizando algunos ejercicios que tengo preparado para ustedes en este capítulo, y justamente lo tengo guardado en un blog de notas, donde como primer ejercicio nos pide hacer un programa donde compare dos números y conocer si el primer número es mayor o si los números son iguales o si los números son distintos. Pues el primer ejercicio no está tan difícil y vamos a estar realizando poco a poco, empezando definiendo los dos valores, los dos números como parte entera. No sería num 1 y num 2 como parte entera, como tipos de datos enteros. Y a la vez vamos a escribir, vamos a la parte de escritura y vamos a escribir los dos números. Acabo de decir, vamos a poner una expresión de ese un número, el primer número, perdón, el primer número. Como siempre cerrando las comillas. En este caso vamos a poner esta palabra, esta expresión sin saltar, donde esto significa de que la parte de la lectura va a aparecer al costado de la escritura. Ahorita vamos a ejecutar y van a ver cómo es esta parte. Leer 1. Y vamos a escribir lo mismo.
pero para el segundo número. Es el segundo número. Leer 2. Hasta acá ya tenemos la parte de escritura y lectura de los dos números. ¿Y ahora qué nos piden hallar? Nos pide hallar si el primer número es mayor o también si son iguales los dos números o si son distintos. Así que vamos a escribir acá el número 1, el primer número es mayor. Ya que ponemos signo de interrogación. Y acá vamos a escribir num1 es mayor a num2. Y acá vamos a ver si es verdadera la condición, si es verdadera esta parte secuencial o si es falsa, esta parte lógica. Y ahora vamos a escribir la otra parte, la otra consulta, que sería los números son iguales. Si los números son iguales, ya acá vemos que acá ponemos si num1 es igual a num2. Y para finalizar ponemos si los números son distintos. Uno y ponemos esta parte. Estoy poniendo esta, no sale así porque estoy poniendo esto junto, pero igualmente podemos escribir así o simplemente por default se nos pone de esta manera, como el signo diferente, Y ahora vamos a ejecutar ¿qué nos puede salir? Ingresa el primer número. Como ven, ahora en la parte de la lectura aparece el costado de la escritura, donde justamente vamos a hacerle caso a la ejecución y vamos a ingresar el primer número. En este caso voy a poner el número 12. Y como segundo número voy a poner 10. Y aquí podemos visualizar el resultado, donde acá nos dice si el primer número es mayor. Pues como todos lógicos, vamos a ver que el primer número es 12 y el segundo número es 10. ¿Y el primer número es mayor? O sea, 12 es mayor que 10. Pues sí, donde nos puede resultar que es verdadero. Nos puede mostrar que esa escritura nos muestra el valor de verdadero. En la siguiente parte nos dice si los números son iguales. O sea, 12 es igual a 10. No, es falso. Y acá en la ejecución nos muestra que es falso. Y en la última parte dicen que los números son distintos. Pues sí, son distintos porque 12 es diferente a 10 y nos muestra el valor verdadero. Este es un tipo de programa lógico donde podemos visualizar como diagrama de flujo. Podemos entrar acá en esta parte, dibujar diagrama de flujo, y acá nos va a mostrar el diagrama de flujo que hemos realizado, donde acá podemos ver que se puede ver la figura geométrica de inicio y a la vez el fin. Acá podemos ver la definición, la escritura o lectura, y a la vez podemos ver el tipo de proceso que se va realizando y vemos que la ejecución ha sido de manera correcta y no ha habido ningún tipo de error. Ahora vamos a realizar el segundo ejercicio, donde podemos ver que nos pide hacer un programa donde calcule el área de un cuadrado, triángulo y círculo, con los datos asignados semejantes de la base, altura y radio. No está tan difícil. Pues vamos a guardar este pequeño programita. Vamos a grabarlo como archivo clase 3 lógico. Vamos a guardarlo y ahora vamos a abrir un nuevo archivo y vamos a estar definiendo, o sea, nos pide hacer un programa donde calcule el área de un cuadrado, triángulo y círculo, donde nos pide datos semejantes a la base y altura del radio. A ver, vamos a definir la altura base como entero.
Y a la vez podemos definir también la radio. O sea, el radio también podemos definirlo como un tipo entero. Acá lo que yo recomiendo es definir la parte de pi, un tipo de valor asignado. En este caso voy a poner mi pi como real. Porque si ponemos solamente pi, nos devuelve el valor exacto u aproximado que nos muestra dicho símbolo. Pero en este caso vamos a limitarlo. Vamos a limitar como tipo, o sea, vamos a limitarlo como un valor pequeño. Tan aproximado que sería como 4 decimales. Y ahora vamos a hacer la parte de escritura. Donde acá nos podemos ingresar, vamos a pedir que nos ingrese la altura. Ingrese la altura. En este caso vamos a poner la expresión escribir, y en la parte de lectura vamos a poner la variable altura. En otro caso vamos a pedir que nos ingrese la base, y en la parte de la lectura ponemos la parte de base. Y por último vamos a pedir que nos ingrese el radio. Y por último leer radio. Hasta acá ya hemos terminado la parte de escritura y lectura. Ahora vamos a realizar los distintos procedimientos que vamos a estar hallando sobre el área del círculo, el cuadrado y el triángulo. Acá ponemos... vamos a definir acá también área de cuadrado, área de triángulo y el área del círculo. Y pues vamos a instanciar la expresión y procedimiento para hallar el área del cuadrado, donde el área del cuadrado es igual a lado al cuadrado. Pero en este caso vamos a tomar el dato base y lo vamos a estar elevando al cuadrado. En la parte del triángulo sería la fórmula del área, sería la base por la altura y todo sobre 2. Todo sería entre paréntesis, lo juntamos para que pueda dividir toda esta parte de la expresión. Y el área del círculo sería pi por radio al cuadrado, donde pi lo podemos instanciar, disculpe, me he olvidado, pero vamos a instanciarlo, como le dije, vamos a ponerle un dato limitante que sería 3.1416. Y justamente vamos a poner el valor de pi, que lo estamos limitando como mi pi, por el radio al cuadrado. Y acá simplemente ya estamos haciendo el proceso del cálculo de las áreas. Y ahora vamos a mostrarlos en pantalla en la ejecución, justamente en la parte de escritura. El área del cuadrado es... Y acá simplemente ponemos área cuadrado. Acá podemos poner una comita para que no haya ningún error, ninguna falla ortográfica del programa. De acá también mostramos el área del círculo, del área del triángulo. Y acá como último ponemos el área del círculo. Y como pueden ver ya está todo terminado. Ya está terminado la parte del programa, de la resolución del programa. Y ahora vamos a ejecutar el programa si nos ocurre algún error o si está bien ejecutado. Ingresa la altura, pues vamos a poner una altura de 10. Ingresa la base, vamos a poner una base 5 y el radio 3. Y acá nos halla
los áreas. O sea, la ejecución ha sido correcta. Y acá nos muestra de que el área del cuadrado es 25. O sea, la base, que es 5 al cuadrado, sería 25. Cosa que nos muestra acá y nos da el resultado que nos pide. En la parte del triángulo dice 25 porque el área del triángulo es base por altura, donde la base es 5 y la altura es 10. 10 por 5, 50. Y al dividir entre 2 nos resulta la parte 25, el resultado 25. Y en el área del círculo nos muestra de que la parte del pi lo estamos limitando, y a multiplicar por el radio al cuadrado, que sería 3 al cuadrado 9, y 9 por 3.1416 nos resulta el resultado de 28.2744. Este programa está bien hecho y correctamente y sin ningún error. Y ahora veremos la parte del diagrama de flujo, donde simplemente hacemos clic aquí y nos muestra este diagrama tan extenso, tan grande, que simplemente podemos ver que el programa se ejecutó de manera correcta, y acá nos muestran los distintos procesos que nos da conseguir y seguir hasta el final del proceso. Bien, y ahora vamos a finalizar con el último ejercicio, que sería para verificar si la expresión es verdadera o falsa. En este caso he mostrado esta expresión y solamente vamos a copiar. Voy a copiar esta expresión y la voy a pegar. Sin antes voy a guardar el archivo como procedimiento. Vamos a guardarlo y ahora vamos a abrir un archivo nuevo y simplemente vamos a copiar la parte que nos piden ver si es verdadero o falso. En este caso vamos a escribir simplemente si es verdadero o falso la expresión. Sin antes vamos a definir los tipos de datos que nos muestra ahí, porque acá vemos que acá hay un A y un B donde no son asignados, cosa que vamos a asignarlos. Vamos a poner definir A y B como entero. Y bien, vamos a pedir que nos ingrese el valor de la variable, donde acá nos puede pedir ingresar el valor de A. Y en la parte de lectura ponemos la variable A. Y en la otra parte vamos a pedir que nos ingrese el valor de B. Y simplemente ponemos leer B. Y bien, ya estamos ingresando los valores. Ahora vamos a escribir, acá vamos a poner la palabra escribir. La condición es... Y simplemente vamos a copiar esta parte. Y ya estaría todo. Donde acá también sería un programa lógico, donde acá nos pide ingresar los valores de las variables que nos piden hallar, y acá simplemente el programa va a verificar si esta condición, si este procedimiento, esta expresión es verdadera o es falsa. Y ahora vamos a ver con la ejecución. Ingresar el valor de A, vamos a ingresar un valor 2 y el valor de B vamos a ponerle un 0. La condición es verdadera. El programa ha sido ejecutado de manera correcta, así que no hay ningún error y hemos programado de manera correcta. Acá nos muestra que es verdadero porque al reemplazar todo nos resulta que son variables lógicas, son expresiones que se pueden comparar como verdaderos o falsos, y a su vez nos resulta que al procedimiento nos resulta que como resultado nos muestra que es una condición que es verdadera. Y bien, hemos terminado aquí todos estos ejercicios que no han sido tan complicados de resolver. Ahora veremos el último ejercicio que les he propuesto en el capítulo pasado, porque ya no está tan complicado y simplemente vamos a comparar o simplemente vamos a escribir cuáles son algunos errores que hemos cometido o si simplemente lo hemos hecho de manera correcta. Pues nos encontramos acá con el ejercicio número 2 del capítulo pasado, donde nos pide hacer un programa que nos evalúe la siguiente expresión.
donde acá ya nos pide que x más w sobre, o sea, se divide entre w por la multiplicación de 2. No es tan complicado y simplemente vamos a abrir el programa PCIN de nuevo. Vamos a irnos a nuestro PCIN. Esta parte lo vamos a guardar. Vamos a ponerlo en lógico 2 y simplemente vamos a abrir un nuevo archivo. Nos pide que evaluamos una suma y una división. Así que primero vamos a definir los valores de las variables, donde sería w y x como entero. Y a la vez vamos a pedir que nos ingrese el mismo usuario. Vamos a pedir que el programa le permita al usuario que ingrese los tipos de variables, el valor de la variable, donde acá podemos la parte de escritura y podemos ingresar al usuario, le pedimos que ingrese el valor de la w. Acá podemos poner la parte de lectura, la letra w, y a su vez la palabra escribir. Acá le va a pedir al usuario que ingrese el valor de x. Hasta acá ya tenemos la parte de escritura y lectura. Y ahora vamos a hacer el procedimiento de la operación que nos pide resolver, la expresión. Nos pide resolver de que x, puede resolver la expresión x más w entre w por 2. Ahora vamos a escribir x más w entre w por 2. Acá nos sale un error porque no estamos igualando, no estamos asignando a un valor en específico. En este caso vamos a poner la expresión xp, vamos a poner expresión, y acá vamos a definirlo como tipo real, porque no nos va a salir entero. Como ven, acá nos puede salir otro tipo de valor, porque acá hay una división. Y simplemente ya hemos hecho el proceso y ahora vamos a escribir todo el procedimiento que realiza el programa, donde acá podemos escribir para que nos muestre en la ejecución el resultado de la expresión. Y acá simplemente ponemos la palabra expresión y ya estaríamos terminando con el programa. No está nada complicado y simplemente vamos a ejecutar para ver si nos ocurre algún error o si nuestro programa está bien ejecutado. Ingresa el valor de w, pues vamos a ingresar un valor de 2 y el valor de x vamos a poner un valor 3. Y acá nos sale que la ejecución ha sido de manera correcta y que no hay ningún error, ningún fallo en el programa. Y acá nos muestra que el resultado es 3.5. Y sí, sale 3.5. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. La verdad me he entretenido mucho en este nuevo capítulo donde hemos estado realizando algunos ejercicios sobre diferentes procedimientos de manera lógica, de manera aritmética, empleando diferentes expresiones y operadores para resolver los ejercicios que hemos estado resolviendo en este nuevo capítulo. Pues no solamente nos queda por despedirnos y simplemente nos pueden apoyar con un pedazo de like y a su vez nos ayudan con una suscripción que nos motiva a subir más contenido más variado y sobre todo en la manera práctica de cómo explicar y cómo resolver estos distintos programas sobre el mundo de la programación. Espero que les haya gustado y simplemente nos queda por finalizar el capítulo y hasta luego. Gracias.